Muy buenos días a todas y todos, principalmente a mis compañeros de esta mesa. Nos vamos a quedar aquí. A mi compañera Estel, también a Susana y a Guerrero, que es una persona que estuvo en el Poder Judicial. Buenos días al doctor David, que ahora Ordóñez, que acaba de exponer brillantemente el tema que nos ocupa. Es una lástima que él no esté en este foro, que ha estado 3 días sin dormirse. Bueno, algunos ven el celular, porque va, pero de verdad que ha sido un éxito escuela. Tengo que reconocer esta labor titánica que hizo la escuela en convocar a jueces y servidores judiciales para que tuviéramos estos diálogos sobre ética judicial y romper con esta mente que posiblemente no viniera gente, decía el magistrado Justiniano, mírelo ahí, 3 días, sin dormirse. Puso un ejemplo él de la ética si un juez se duerme en una audiencia. Entonces a los comisionados que están aquí, tengo que saludarlos, y entonces yo me cuidé y escribí algo porque resulta que el 16º dictamen está aquí don Porfirio Sánchez, no puedo equivocar, para yo comentar ese tremendo dictamen. Así que por eso escribí algunas cosas. Al doctor Armando Andruet tengo que saludar y por supuesto a mis compañeros y compañeras de la Suprema Corte de Justicia que nos honran con su visita y dejaron sus labores tan extenuantes que tenemos la Suprema para acompañarnos aquí, o sea, y desde el primer día, así que eso para mí representa mucho. Y la academia que está aquí, nosotros tenemos que oírlo a ellos porque son parte de la ética. Y por supuesto, sin los jueces y juezas que están aquí, no hubiese sido posible estos diálogos. Por eso tenía que hacer esos saludos a ustedes. Entonces, quiero felicitar a la mesa que precedió. Fue un diálogo con un debate importante como son el uso de los medios, la tecnología y esa relación ética de comportamiento de jueces y juezas. Así que, Sagrario, aquí estamos con la inclusión 2 y 2. ¿Qué pasa con el Poder Judicial Dominicano? Antes de hablar un poco del dictamen. El primer código de comportamiento ético, como ustedes recuerdan, fue en el 2009. Fue en base al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que ustedes saben que tenía también una esencia con el Código Bangalore. Entonces, ¿qué decía ese código en el 2009? Fue a propósito del sistema de integridad institucional, que buscaba un programa para desarrollar y garantizar la misión institucional. Entonces, con el camino de una relevancia importante a la integridad, la transparencia y la conciencia funcional e institucional que el magistrado Montero desde hace 3 días está hablando. Entonces, el Código de Comportamiento Ético, vale reconocer que en él se desarrollaron varios principios y el doctor Andruet el primer día habló de la estructura del Código de Comportamiento Ético, que ha sido reformulado. Entonces, tiene principios y tiene orientaciones y tiene valores. En ese momento nada más se hablaban de principios. Pero, ¿qué pasa? Y ya se habló de la independencia, la imparcialidad, la cortesía, la excelencia. Pero, ¿qué decía ese código? Cualquier miembro del personal que actúe con negligencia e inobservancia de las normas éticas de la institución es pasible de ser sometido a un proceso disciplinario. La ética mezcla lo disciplinario. Entonces, eso le da un carácter obligatorio y el incumplimiento puede acarrear una sanción.
Eso nos llama la atención de ese primer código. Ahí hay una confusión de asuntos de naturaleza ética y de naturaleza disciplinaria, que es de lo que trata este dictamen. Por eso en el dictamen se insiste, no siempre es fácil distinguir entre responsabilidades jurídicas y éticas, porque bien se prescinde absolutamente de la dimensión ética o se confunden ambos planos, lo jurídico y lo ético. Entonces, ¿qué pasa con el aspecto que tiene que ver las implicaciones de las sanciones, verdad? Independientemente, no vamos a profundizar sobre la independencia, sobre la imparcialidad de los juzgadores, como una consecuencia de la amenaza de sufrir sanciones por dictar sentencias. Entonces, hay que hacer una distinción entre lo ético y lo jurídico. Si lo visualizamos en base a los principios en los que descansa el ius puniendi del Estado. En este caso, su modalidad de derecho administrativo, que sabemos que hay un derecho administrativo sancionador, y que el ius puniendi, que ustedes lo saben, potestad del Estado para castigar mediante los dos sistemas represivos existentes en nuestro derecho, el derecho penal, que lo aplican los jueces, y el derecho administrativo sancionador, que quien lo aplica es la administración. Entonces, ¿qué se debe tomar en cuenta? El principio de legalidad y tipicidad del proceso disciplinario. Entonces, ¿dónde se recoge el principio de legalidad? Esto lo dice la Constitución de la República. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan una infracción penal o administrativa. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial y su órgano de gobierno? Entonces decide, mediante la resolución 017-2020 del 24 de noviembre de 2020, aprueba el reglamento disciplinario de los jueces y dice así: cuando está hablando de los principios rectores del proceso disciplinario, solo serán consideradas como faltas juzgables disciplinariamente las previstas por la Constitución y las leyes. Las sanciones aplicables por incurrir en una falta disciplinaria serán solo las establecidas previamente en la ley. Entonces, ¿dónde se recogen las faltas disciplinarias en el Poder Judicial Dominicano? En la Ley 328 sobre carrera judicial. La Ley 821 también todavía contiene algunos aspectos. Entonces, es indudable que las normas disciplinarias y las éticas en el sistema judicial van encaminadas a optimizar las conductas de los servidores y de los operadores jurídicos y las personas que juzgan. Puesto que este dictamen, ¿de qué se trata? Dice, tanto el derecho disciplinario como la ética judicial son instrumentos para controlar la actividad de los jueces en cuanto ambos cumplen la función de legitimar el derecho del poder jurisdiccional y conseguir en definitiva una justicia imparcial. Sin embargo, este instrumento reconoce la dificultad que presenta debido a la aplicación del derecho disciplinario de los jueces, pues se requiere que el legislador haya cumplido con dar estricto uso a los principios de legalidad y tipicidad, único modo de garantizar la independencia dentro de la función judicial. Entonces, en este aspecto, como le dije, de la ley de carrera, dispone, el régimen disciplinario tiene como objetivo principal procurar que las faltas disciplinarias sean juzgadas y sancionadas conforme a su gravedad y en base a estricto criterio de legalidad, equidad y objetividad. Entonces, nosotros estamos conscientes de que tanto las normas éticas como las disciplinarias son instrumentos para autorregular la conducta a lo interno y a lo externo. Ya aquí se habló que el comportamiento ético de un juez no puede ser igual que un ciudadano, como tiene límites.
Así hay un límite sobre la libertad de expresión en el uso de las redes sociales. Ya eso se habló esta mañana aquí. Entonces, ¿dónde radica la mayor importancia de los códigos de comportamiento ético? La función es una función optimizadora y consolida la inspiración de autorregulación de las conductas y su potencial migración al ámbito de la función legislativa. Esta última característica es responsable de innumerables infracciones disciplinarias. Por citar un ejemplo de lo que contiene la Ley 327-98, que ustedes lo saben, la prohibición de divulgar o hacer circular asuntos o documentos reservados, confidenciales o secretos de los cuales el juez tenga conocimiento por su investidura. Indudablemente está inspirada en el principio del secreto profesional como un valor ético. Fíjense cómo una norma de carácter disciplinaria se mezcla con un componente ético. Entonces, con 10 años que tenía ese código, donde tenía lo disciplinario, fue que nos vimos precisados, y en base a este dictamen del magistrado Porfirio, el Poder Judicial Dominicano, luego de distintos trabajos, llevó la actualización del Código de Comportamiento Ético, donde se dispuso que es un instrumento que debe ser considerado exclusivamente ético y no de naturaleza disciplinaria. Propondrá el código solamente una función de naturaleza recomendativa, no sancionadora, a fin de orientar las conductas de las personas al perfil modelado en él. Entonces, ese código, como dije, tiene 5 valores que ya el doctor André habló, y se reestructuraron los 26 principios en 18. Y cada principio tiene una orientación. Entonces, para brindarle a la sociedad una justicia o una apariencia también, porque aquí se habló también de la importancia de no solamente ser, sino aparentar, es lo que se habla mucho, el observador razonable, que estamos con los terceros. Entonces, este código hace una distinción entre las funciones de lo que es el Comité de Comportamiento Ético y las funciones del órgano de disciplina que está en el Consejo del Poder Judicial. O sea, son diferentes, cada quien tiene sus roles, y el código se procuró hacer esa distinción con nuestro consultor que está presente, el doctor Armando Andruet. Entonces, como dice el magistrado Montero, cuando se relanzó en diciembre el código, dice el magistrado, el relanzamiento de esta nueva versión del Código de Comportamiento Ético representa un llamado colectivo para que asumamos la concepción del cambio y la transformación institucional con un emblema patrio avalado en la visión de tolerancia y respeto mutuo. Nosotros fuimos testigos cuando estábamos en el Comité de Comportamiento Ético de cómo se estaba entendiendo ese mensaje. ¿Qué pasó? Que Inspectoría, cuando hacía una investigación, muchísimas veces, no le voy a decir cuántas, tanto de contra jueces como servidores, se daba cuenta que no había una falta disciplinaria. Entonces los remitía al comité, para que el comité tuviera un diálogo, que nosotros lo llamamos así, diálogos, encuentros con los jueces y servidores. Fíjense, yo nunca olvidaré un caso de un juez del interior, y yo no sabía, y ahí me recordé del magistrado Justiniano y el magistrado Andruet. Bueno, el comité lo conforman 5 personas. ¿Cómo un juez? O sea, nosotros no tenemos, en Córdoba se habla de tribunal, aquí se habla de un comité. Y cada juez que nosotros sentábamos en una mesa, estaba asustado. Y muchos decían, qué vergüenza. O sea, por eso es que la importancia de dividir lo ético y lo disciplinario. Se impactaba
estaban. Y déjenme decirle, yo tengo que decirlo, yo presidía el comité. Y ustedes me conocen, yo no jamás voy a sentar a una persona ahí como si fuera un banquillo del acusado. O sea, como le digo, yo bauticé ese nombre, diálogo, encuentro, porque no encontraba cómo invitar a ese juez a esa conversación. Y hasta que ese juez, durábamos hasta 2 horas, no se daba cuenta, porque muchos decían, no, eso yo lo... Le voy a poner un solo ejemplo, un juez que tuvo problemas con un fiscal por un asunto de cortesía. ¿Van a llevar a un juez por eso? No. Pero él duró 1 hora justificando su actuación. Y yo le dije, mire, si usted no entiende lo que nosotros le estamos explicando, este comité va a tener que cerrarse, porque nosotros lo que estamos es recomendándole a usted que cambie de actitud. Es que no podemos, somos actores. Los fiscales, la defensa, los jueces no podemos ser enemigos. Entonces ese juez lo entendió y después dio las gracias. Entonces, vamos a terminar afirmando que no quiero que me pasen papelito ni nosca. Estamos atentos a lo que son los estándares de la comisión, por eso me quedé sentada y no cerca de ese. Nosotros nos adecuamos a las recomendaciones del dictamen de que se trata. Magistrado Porfirio, así es, puesto que se distinguió expresamente las cuestiones éticas de las jurídicamente sancionables, además de deslindar las atribuciones de los órganos que intervienen en el cuidado y protección de las disposiciones de los modelos de convivencia. Ya lo dijo Andruet el lunes, el comité, déjame ver si hay miembro aquí del comité, creo que sí, es el corazón y el oxígeno del Código de Comportamiento Ético. Eso lo dijo el doctor Andruet en su ponencia el primer día. Si el comité no asume su rol, el código se quedará como una poesía, con unos principios lindísimos ahí. Entonces, sigo diciendo, don Porfirio, que nosotros estamos adecuándonos a los nuevos modelos de convivencia, decayéndose por el denominado modelo dual. El doctor David habló de eso, pero yo solo voy a traducir a nivel dominicano para que podamos entender lo que es el modelo dual. Distingue y separa las cuestiones exclusivamente éticas de las disciplinarias aplicadas a los jueces. Esto permitirá que cuando un poder judicial tiene excelencia, no solo la tiene el juez, la tiene el colectivo. Desde esa óptica, el trabajo de fortalecimiento de la confianza pública de los ciudadanos en el Poder Judicial es una matriz valiosa y muy importante que contempla el Código. Entonces, dice el dictamen, abro comillas, tanto la ética judicial como el régimen disciplinario de los poderes judiciales se interesan en la regulación del comportamiento de los jueces, mientras la ética promueve la autorregulación de la conducta por medio de la forja de virtudes y la toma racional de decisiones. Las normas disciplinarias establecen regulaciones de acatamiento obligatorio, cuyo incumplimiento puede implicar la imposición de sanciones. De ahí que el juez ponente del 10º dictamen es de criterio que el dual se impondrá como el mejor modelo al que una sociedad democrática debería aspirar, y a eso que aspira la sociedad dominicana y el Poder Judicial dominicano. Muchas gracias por sus atenciones.